¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a las lecturas de un man cualquiera. Y hoy voy a tratar de concluir la primera reseña por etapas que vengo haciendo de la novela Corazones en la Atlántida. En el video anterior empecé a analizar un poco, a mirar con detenimiento los pasajes que más me han llamado la atención o que más me llamaron la atención durante la lectura de esa primera parte del libro, esa primera gran fase del libro referida a la infancia y centrada sobre todo en el relato Ampones con chaquetas amarillas, que es donde se cuenta la historia de Bobby Garfield, su cruce de caminos con Ted Brotigan, que es un personaje de la Torre Oscura, y su relación con su madre, su relación pues como compleja y un poco caótica, más bien bastante caótica con su madre, y su amistad con los niños Solly John y Carol Gerber. Entonces, para tratar de concluir hoy esta fase, voy a tratar de ir más directamente a los apartados que más me llamaron la atención y que siento que de una manera u otra explican o dan pistas al lector para que comprenda, como he venido diciendo, la propuesta narrativa global del libro. Y es importante pues como tener en cuenta esta cuestión, sobre todo digamos en esos procesos de recepción de la actualidad de los libros, en los que yo siento que a veces, sobre todo con el caso de Stephen King, el acercamiento inicial a las películas, lo que hace para muchos lectores desafortunadamente es como deformar el acercamiento al libro, malograrlo en cierto modo, porque el lector de alguna forma se convence de que en el libro va a encontrar, digamos, el mismo narrativo, la misma propuesta narrativa de la película, e incluso le va a ser un poco difícil quitarse de la mente la imagen de los actores de la película para tratar de ver a los personajes tal como los imaginó el autor y tal como los describe precisamente para que el lector a su vez complete la descripción de cada personaje en su mente, se los imagine como quiera y no se quede únicamente con la imagen fija de los actores que representan a los personajes en una película. No sé si pasará mucho con esta novela, pero siento que de todas formas la existencia de la película, eh, la adaptación pues de este libro, afecta el hecho de que el lector no considere las historias siguientes como parte de esa misma historia, porque creen que toda la historia es la parte adaptada a cine. No es así y pues simplemente como que voy a tratar de dejar sentado en esta conclusión cuáles son como los guiños que permiten ir anunciando lo que va a ocurrir en las siguientes historias y cómo efectivamente siguen conectadas con esta, aunque esta concluya y tenga la sensación de ser una historia completa que no necesita más historias para ser contada. Uno de los primeros pasajes que quiero resaltar y que en cierta medida insinúan también esa situación, el hecho de que una narración no necesariamente finaliza para siempre en el momento en que se anuncia el fin de la novela. Existe este concepto de autoconclusión que se refiere pues a que una historia se cuenta completa y no va a ser continuada, pues no va a tener como ni una secuela, ni una precuela, ni un spin-off, ni ninguna historia adicional que complemente lo que ya se narró en ese fragmento de escritura. eh, Hay una noción que se desprende de esta novela específica y que atraviesa
digamos, el universo narrativo de Stephen King. Y es la idea de que una historia nunca concluye realmente. Una historia, por mucho que se cuente de principio a fin, en la propuesta de un libro, en la propuesta de una película, siempre deja uno que otro cabo suelto que puede ser el inicio, ¿cierto?, de otra historia o el puente hacia otra historia, que no necesariamente va a ser exactamente la misma que se contó allí, pero que tiene allí su origen y que por lo tanto continúa de otras formas, en otros formatos incluso, en otras historias. Es decir, la noción de que un mundo narrativo, un universo narrativo nunca es único, nunca es uno solo, nunca es él en una totalidad que no esté tocada ni alterada por otros universos narrativos, por otros mundos. Y por eso una de las primeras recomendaciones de lectura que le hace Ted Brotigan a Bobby Garfield, aparte del Señor de las Moscas, que es la que, digamos, determina en sí toda la estructura y toda la temática de todo el libro, también hay otras recomendaciones de lectura eh, que apuntan a esa idea de que los universos están interconectados y que son muchos. Eso no solamente hace parte pues como de la trama principal de La Torre Oscura y justifica la presencia de Ted Brotigan en este libro, al dar a entender que él es un personaje que viene efectivamente de otro mundo, de otro universo donde las reglas físicas son distintas. Refuerza también un poco la idea pues de que cada novela es un mundo individual que uno puede recorrer sin necesidad de conocer, digamos, todos los otros referentes que la misma novela tiene o presenta, sino que de todas formas pues es como parte de un entramado de mundos. Y en la lectura de muchos autores y de la tradición a la que se acoge Stephen King, pues sabemos que esa es una idea sostenida e ilustrada de muchas formas en muchos libros de autores que se acogen a esa idea, de que el universo es múltiple. No habitamos un universo, sino un multiverso. Y probablemente eh, exista la posibilidad de que en esos multiversos haya como versiones repetidas, mejoradas, empeoradas de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras historias y variaciones al infinito de la historia que sentimos como real, como nuestra historia verdadera. Continúo entonces como por acá para referir exactamente esa primera recomendación de lectura, que es una novela que pues yo quedé antojado de leer a partir como de la recomendación que hace acá este personaje. Quedo supremamente antojado como de conocer esta historia, saber cómo se desarrolla y entender también un poco como la dinámica narrada en La Torre Oscura a partir como de esta definición. Se trata de un libro que se llama Un anillo alrededor del sol de Clifford Simak. Ellos ven después una película que está basada pues también en otro libro de Clifford Simak, que es bastante famosa y que es una película clásica del horror bastante terrorífica. En esta novela, según dice el mismo libro, Simak plantea la idea de que existen otros mundos como el nuestro, no otros planetas, sino otras tierras, tierras paralelas en una especie de anillo alrededor del Sol. Una idea fascinante. Y si bien se está refiriendo entonces a la existencia de distintas dimensiones de nuestro universo, distintas dimensiones del planeta Tierra, porque Ted Brotigan efectivamente sabe
eh, que esa es su realidad, que esa es la realidad que él ha vivido y que viene viviendo pues por ser un personaje de la Torre Oscura, donde está planteado pues como la existencia de multiversos que todos giran alrededor de la gran eje, del gran eje que es la Torre Oscura. De alguna manera Ted Brotigan está insistiendo también en esa cuestión de que las etapas de la vida por las que pasamos, en cierto modo, se pueden entender como mundos independientes entre sí, en el que uno mismo es como el elemento de conexión entre esos distintos mundos o universos. Es decir, si uno piensa de ese modo por un momento su propia historia de vida, suena bastante lógico pensar entonces que hubo un mundo, ¿cierto? No una etapa, no una época, no un periodo de la vida, sino un mundo en el que uno fue un niño y tuvo ciertas creencias y tuvo ciertos amigos y vivió ciertas aventuras y experimentó ciertos dolores específicos y tuvo, digamos, cierta manera de relacionarse con sus seres queridos, tuvo una forma específica de hablar y de referirse a ciertos temas, tuvo ciertos gustos que luego fueron abandonados o modificados, ¿cierto? Cada etapa de la vida, desde ese punto de vista, viene a ser un mundo, ¿cierto? Una versión de nuestra vida en el planeta Tierra en el que fuimos otros, tuvimos otras características mentales y físicas y actuamos de otra manera. Y luego cada uno de esos mundos se van moviendo, ¿cierto? Para seguir también como la idea de lo que justifica la narración de la Torre Oscura. Un mundo se puede mover y cuando se mueve el mundo, digamos, generalmente ocurren cambios caóticos en la percepción del tiempo y de la realidad. Realmente nuestro mundo se mueve cada vez que sentimos que dejamos atrás una etapa de vida. Y para muchos de nosotros que ya nos acercamos a la que entendemos como la última etapa de vida, que vendría a ser la vejez, sentimos que efectivamente nuestros mundos se van moviendo y los que estamos acercándonos a la década de los 40 sabemos que nuestro mundo está muy cerca de moverse otra vez, de sufrir una conmoción terrible en la que vamos otra vez a experimentar crisis psicológicas eh, bastante complejas, a hacernos preguntas sobre nuestra existencia y la finalidad de eh, nuestra presencia sobre la Tierra. Y va a ser nuevamente como si nuestro mundo se moviera, ¿cierto? Y cambiara todo completamente. La historia entonces de Bobby Garfield, de Solly John y de Carol Gerber es ese pequeño mundo, ese pequeño entramado de la niñez que por el contacto constante con los traumas de los adultos se encamina irremediablemente a ese momento de conmoción, a ese momento en que su mundo de infantil se va a mover, se va a trastocar y se va a transformar completamente de una manera drástica, de una manera violenta, en la que se van a replantear pues como sus valores sobre la vida, sus visiones de mundo y la importancia del relacionamiento entre seres humanos. Frente a eso, pues también la novela intenta como que el lector se dé cuenta de que la vida está llena como de una serie de complejidades y, y entienda que en cierta manera esa idea de los mundos paralelos y los mundos y los multiversos se refiere también, digamos, a la manera como cada individuo entiende su vida, entiende su mundo. Asume de entrada, todos lo hacemos, que uno es el protagonista de su mundo y que el mundo entonces gira alrededor de uno porque uno es el protagonista de su propia historia. A mí este párrafo, por ejemplo, me encanta porque es una manera pues también de decir Stephen King a través de su narración
que el mundo está lleno de esas pequeñas historias que se pierden porque no hay tiempo para contarlas todas o porque sus propios protagonistas no están dispuestos siempre a contar su propia historia. Y que en cierta manera el trabajo pues del escritor es tratar de captar la mayoría de esas historias decidiendo contar la historia de unos personajes específicos. Y eso es otra clave también para entender por qué Bobby Garfield no es el protagonista de toda la novela, sino solo de esta primera parte. Y es porque somos un entramado de historias distintas a las que les prestamos distinta atención a lo largo de nuestra vida. Este párrafo me encanta por eso, por ese planteamiento tan sencillo. Hay muchas personas corrientes que no vemos. La camarera que vuelve a casa al final de la jornada con la cabeza baja y las zapatillas de trabajo en una bolsa de papel. Los ancianos que a mediodía salen a pasear por el parque. Las adolescentes con el pelo rizado que escuchan en sus transistores los 40 principales de Peter Tripp. Sin embargo, los niños sí los ven. Los niños ven a todo el mundo. Es muy interesante entonces que se plantee de esta forma la manera como los niños se mueven por esta sociedad como de gente anónima, de gente cansada, de gente excesivamente trabajadora, que no parece tener pues como una meta muy fija en sus vidas, en su cotidianidad. Y cuando los niños se dan cuenta de que los adultos se comportan de esa manera, que el resultado de sus vidas es como esa especie de falta de norte, esa imprecisión sobre la meta específica a la que se supone que se ha de llegar cuando se es adulto. Eso también digamos que configura o prepara a los personajes niños de esta fase hacia la serie de cambios que van a sufrir en las siguientes narraciones, y en especial Carol Gerber, para quien digamos que la situación va a ser bastante especial. Porque para Carol Gerber, la cuestión central de su vida de su interacción con Bobby, es que realmente la importancia que carga para ella su amistad con él, digamos que se condiciona o se sustrae a un momento específico de la novela, donde ella siente que por fin puede expresarle a Bobby todo lo que siente por él, en un solo momento. Y es el único momento donde de verdad son novios. A mí me da la impresión de que ellos en realidad no son novios el resto de esta narración, que aunque la mamá de Bobby Garfield lo molesta diciéndole que Carol es su novia y él se enoja y le dice, no, ya no es mi novia, y alega y alega. Y luego de que pasa esta situación que es importante para los dos y es decisiva para los dos en el transcurso de sus vidas, digamos que ya como que la química se apaga y obviamente ellos no terminan juntos, ¿cierto? Ese noviazgo es muy fugaz, eh, tiene como un momento de clímax, que es donde se resuelve específicamente esta parte de la historia, pero es el momento de su nacimiento, el momento de su origen, ¿cierto? El momento más cálido y hermoso de la relación sentimental que existe entre Bobby Garfield y Carol Gerber. Es ese momento el que resume muy bien como qué sienten eh, los dos personajes entre sí. Es el momento en que Stephen King, digamos que como que en cierto modo siento yo que se resarce o logra resarcirse con sus, con sus lectores más moralistas, los que siempre han condenado a Stephen King por la escena de sexo que hay en It entre niños. Es esta escena que es muy romántica, que es muy bella y que siento yo que es el momento donde efectivamente sentí que Carol Gerber es quien recibe, digamos, la centralidad de toda la narración, como toda la fuerza narrativa recae en ella,
todos los efectos de la historia que se va a seguir contando va a seguir recayendo en ella, y es este momento el que la define a ella como la protagonista de la novela, porque a partir de allí Carol Gerber va a, digamos, medir su vida, definir su vida, y va a marcar como su necesidad de sobrevivir en un mundo donde los hombres pareciera que estuvieran empeñados a exterminarse entre sí. Y es ese momento en que entonces ellos van a una feria, estas ferias donde hay juegos, donde hay montañas rusas, carruseles, ruedas de la fortuna, juegos de tiro al blanco. Y hay una escena pues un poco fantástica a la que no me voy a referir. O sea, se las dejo para que ustedes la disfruten. Ese momento entonces en que ellos están en la noria, por allá en lo alto, la noria se detiene y tiene lugar esta escena romántica que creo que está supremamente bien manejada narrativamente por Stephen King, y que en el siguiente capítulo, en la siguiente sección, donde ya nos hablan de la juventud de Carol Gerber, va a tener pues como como una especie de eco en el que una situación similar, digamos que aumenta de nivel en cuanto a ese asunto del contacto romántico. Entonces leo ese párrafito que es muy bello. Dice, cuando ya solo le quedaban 15 centavos, Bobby, casi sin darse cuenta, se encontró metido en la noria con Carol. La cabina se detuvo en lo alto y su suave balanceo produjo a Bobby una ligera sensación de vértigo. A la izquierda, el océano Atlántico se movía hacia la costa en una sucesión de olas coronadas de espuma blanca. La playa era igual de blanca y el mar de un increíble azul oscuro. La luz del sol se extendía sobre la superficie como un velo de seda. Justo debajo de ellos discurría el paseo principal. En ese momento por los altavoces sonaba Freddie Cannon. She comes from Tallahassee. She's got a hi-fi chassis. Todo se ve tan pequeño ahí abajo, comentó Carol con voz desacostumbradamente débil en ella. No tengas miedo, no hay ningún peligro, dijo Bobby. Si no fuese por la altura, la noria sería una atracción de niños pequeños. Carol era, en muchos sentidos, la mayor de los tres, firme y segura de sí misma, como había demostrado el día que obligó a S.J. a llevarle los libros por decir palabrotas. Pero allí arriba su cara parecía la de una niñita, redonda, un poco pálida, dominada por un par de alarmados ojos azules. Sin pensar, Bobby se inclinó, acercó sus labios a los de ella y la besó. Cuando se apartó, Carol tenía los ojos más abiertos que nunca. Ningún peligro, repitió Bobby y sonrió. Hazlo otra vez, dijo Carol. Era su primer auténtico beso. Se lo habían dado en Saving Rock el primer sábado de las vacaciones de verano y ella no prestaba atención. Eso pensaba en aquel instante y por eso le pidió que volviera a besarla. Mejor no, respondió Bobby, aunque ¿quién iba a verlo y llamarlo mariquita allí arriba? Vamos, atrévete, un reto es un reto. ¿Se lo contarás a alguien? No, te lo juro, aseguró Carol. Vamos, deprisa, antes de que bajemos. Así pues, Bobby volvió a besarla. Carol tenía los labios cerrados, suaves, calientes por el sol. De pronto la noria se puso en movimiento y Bobby se apartó.